Bendiciones del Señor en esta hora. Qué gusto me da que nuevamente meditemos en la palabra del Señor, que tengamos nuestro tiempo con Dios juntos y que dejemos que Dios y su Santo Espíritu hablen a nuestra vida. Él conoce la necesidad que nosotros tenemos y al meditar en su palabra, que es lo que Dios usa, ¿verdad?, para hablarnos, su palabra santa, vamos nosotros a escuchar lo que el Señor nos dice en este día para meditar. Es bueno tener nuestro tiempo con Dios y dejar que el Señor nos edifique, que el Señor nos hable y que pongamos en práctica lo que Él nos dice. Nuestra meditación se encuentra en Éxodo 34, versículos 27 al 35. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Éxodo 34, 27 al 35. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Luego se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Como nos leímos ya o como escuchamos la palabra de Dios, así a grandes rasgos, nos habla y nos dice que Moisés permanece 40 días en el monte sin comer ni beber, o sea, un ayuno de 40 días. Escribió las palabras del pacto o también los 10 mandamientos en tablas. Y al descender del monte, su rostro resplandece por haber estado con Dios. Y el pueblo le teme. Moisés se pone un velo sobre su rostro y solo se lo quitaba para hablar con Dios. Ese es en resumen lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Pero también Dios nos bendice con su palabra. Cuando nosotros aprendemos a leer la palabra, a meditarla, a escucharla, realmente como debe de ser, qué precioso que Dios habla a nuestras vidas. Dios habla a nuestra vida, a nuestro corazón, y Él tiene muchas enseñanzas que darnos. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 4:4, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. El pueblo de Dios debe de cuidarse, de fomentar y de cada día alimentar su vida espiritual, porque cuando tenemos hambre espiritual, entonces ya sabemos nosotros que con la palabra de Dios vamos a llenarnos, vamos a satisfacernos, ¿verdad? Dios manda a Moisés que escriba todas las palabras que Él le va a hablar, todas las palabras de su boca, ¿sí? Entonces, qué bonito es pues que con ellas establece un pacto. Y Moisés escribe las palabras del pacto y escribe los 10 mandamientos, dice en el versículo 28 que acabamos de escuchar. La palabra de Dios escrita es santa y Dios habla a nuestra vida, ¿verdad? Su voluntad puede seguir ejerciendo influencia sobre su pueblo. Moisés permaneció 40 días en el monte Sinaí para oír solamente la palabra de Dios y entenderla. Además, escribió con precisión cada palabra que Dios le daba. Aunque no comió ni bebió durante ese tiempo, se sintió feliz y se sintió fortalecido
porque la palabra de Dios trae fortaleza a nuestra vida, trae fortaleza a nuestro espíritu, porque es alimento para nosotros la palabra de Dios. Por eso tenemos que estarla leyendo, ¿sí? Y aunque, como dice ahí la palabra, que no comió ni bebió, él se sintió feliz alimentándose de la palabra de Dios, pues ella provee gozo y satisfacción profunda. Podemos sentir gran gozo cuando nos nutrimos de la palabra de Dios. Por eso yo te pregunto, ¿eres sensible al hambre espiritual? Porque a veces somos sensibles al hambre física. Pero en este momento, ¿eres sensible al hambre espiritual? ¿Cuánto tiempo permaneces meditando en la palabra de Dios para escuchar su voz? Es bueno escuchar la voz de Dios, porque ahorita hay tanta voz que puede hablarnos para hacernos daño. Pero Él tiene palabras de vida eterna para nosotros, ¿sí? La presencia de Dios y su palabra transforma nuestras vidas. ¿Cuántos testimonios hemos visto de personas que han sido transformadas cuando escuchan la palabra de Dios o cuando se les habla de la palabra de Dios? Pero también nuestra cara, nuestro corazón debe de transmitir el gozo, debe de transmitir la alegría de la palabra de Dios. Las personas que pasan tiempo con Dios experimentan cambios positivos. Esto es precioso. El experimentar cambios positivos a nuestra vida cuando nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor. Es un cambio positivo. Así le sucedió a Moisés. Ya escuchamos que al descender del monte, su rostro resplandecía. Su rostro resplandecía y los que lo veían, el pueblo de Israel que lo veía, se quedó asombrado de ver que el rostro de Moisés resplandecía. Esto, pues Moisés podía haberse sentido muy orgulloso y podía haber hecho gala de eso, ¿verdad? Pero, pero no fue así. Se cubrió el rostro para que no le siguieran viendo. Cuando recibimos nosotros la palabra del Señor, Él nos habla y Él nos edifica, pero Él nos transforma. Cuando recibimos la vida eterna de parte de Dios, Él nos hace diferentes. Los gestos del rostro ya no son duros, ya no son toscos, ya no son gestos amargos, feos. La mirada, también la forma de ver, también Dios la transforma. ¿Sí? Dios nos hace diferentes. La conducta. Dios nos hace de una conducta diferente cuando estamos nosotros meditando en su palabra. Dios nos transforma por medio de su palabra. Más cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Toda nuestra vida va siendo diferente a la del resto, ¿sí? Por la presencia y la gracia de Dios que nos convierte en personas especiales. ¿Cómo ha cambiado tu ser interior al meditar en la palabra del Señor? Yo te invito a que lo hagas cada día, a que cada día medites en su palabra y seas transformado a una nueva manera de vivir. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, porque tu palabra trae transformación a nosotros, porque tú eres el mismo y porque no solo de pan vamos a vivir. El hambre espiritual que sentimos, Señor, tú la satisfaces con tu palabra divina. Tu Espíritu Santo nos fortalece. Es bueno estar ayunando y pidiendo por todos los demás. Señor Jesús, gracias porque tenemos esos mandamientos que son la guía para nuestra vida. Bendice a todo tu pueblo. Bendice a alguien que en este momento tiene necesidad de ti. Fortalécele y ayúdale en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me ha dado gusto compartir contigo. La palabra de Dios es miel para nosotros. Nos transforma y nos ayuda. Soy la pastora Toñita Ramos de Rodríguez y te bendigo en el nombre de Jesús.